Dios los bendiga. Buenas tardes. Que el Señor añada bendición a cada uno de los que estamos en este momento y los que se están uniendo. Damos gracias una vez más por la bendición que tenemos cada uno de nosotros de conversar, de profundizar sobre la palabra del Señor, haciendo una charla no una charla liviana, pero sí una charla ligera, una charla que podamos entender de forma sencilla lo que el Señor nos quiere hablar. Es por eso que entregamos este tiempo en las manos del Espíritu Santo, nuestro Dios, para que nos guíe, para que cualquier cosa que esté molestando pues sea sacado y nuestra mente sea abierta acorde a la voluntad de nuestro Dios. Los bendigo en la bendición de nuestro Dios celestial. Amén, hermanitos, hermana Amparo, Dios me la bendiga, hermano Randolfo, bienvenido una vez más. Y así vamos a esperar un poquito más para que todos los hermanos que siempre se unen en este día, pues podamos ir juntos. Aunque esto queda grabado en la página de Facebook y de YouTube, podamos nosotros estar juntos, cada uno de nosotros. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 81. Gloria al Señor. La palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estamos leyendo en el capítulo 81 de los Salmos, desde el versículo 8 en adelante. En el nombre de Jesús leemos: Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Padre, que esa bendición que está ahí metida en tu palabra, Señor, sea ahora en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es: Oye, pueblo mío. Y hemos leído en el Salmo 81, 8 al 10, la importancia de lo que es escuchar la voz de Dios. Muchas veces oramos, muchas veces pedimos al Señor, muchas veces nos inclinamos y estamos siempre ávidos, hermanos, hermanas, de escuchar al Señor. Pero realmente separamos un tiempo para escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo es la voz de Dios? ¿Y cómo reconozco que es Dios que me está hablando? Hoy vamos a profundizar. Hoy vamos a hablar acerca de escuchar la voz del Señor. Gloria a Dios. Bienvenido Marjorie. Bienvenida, mi mamá está ahí. Gloria al Señor. La hermanita Mireya García de Gando está ahí. Gloria a Dios. ¿Y cómo yo reconozco la voz de Dios cuando me está hablando? Acabo de hacer acotación y saludos a mi mamá, y yo reconozco la voz de mi madre cuando me está hablando porque he tenido una relación con ella, porque pasé tiempo con ella, porque la escuché muchas veces en diferentes circunstancias. Escuché su voz y por eso puedo decir exactamente cuando ella me está hablando, porque su voz me es familiar y hay diferencia entre la voz de ella y mi voz, obviamente. Así es nuestro Dios. Si pasamos tiempo con nuestro Dios, si escuchamos a nuestro Dios, independientemente de la situación, si tenemos ese contacto diario con nuestro Dios, vamos a reconocer que es la voz del Señor el que me está hablando. Y hay una conexión intrínseca en el corazón. Hay una conexión en la que confirma la voz de Dios tu corazón. Hermanos, en todas nuestras relaciones, escuchar es muy, muy importante. Y como dijo el teólogo y filósofo cristiano germano-americano Paul
Tillich expresó: el primer deber del amor es escuchar. Lo primero, si nosotros amamos, tenemos que escuchar. ¿Me están escuchando? ¿Ah? Gloria al Señor. Lo primero que tenemos que hacer si nosotros amamos a alguien y si amamos al Señor es escuchar. Obviamente que lo siguiente es obedecer. Dentro de la obediencia, que ahora dentro del tiempo de la gracia está más alto que el sacrificio. Ahora tenemos que obedecer lo que estamos escuchando, la voz de Dios. Tenemos que escuchar la versión de la otra persona. Y voy a ir un poquito más profundo. Escuchar enteramente la versión de la otra persona. Más al fondo todavía. Escuchar primero enteramente la versión de la otra persona. Esto es un secreto militar. Y sí, nos lo dijo un general que estuvo al mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el tiempo del presidente Roosevelt, el general George Marshall. Él sabía la clave del éxito en las relaciones interpersonales porque él sabía escuchar. Él era el general, él estaba al mando, pero sabía escuchar. ¿Cuán importante es saber escuchar? Saber escuchar primero. Saber escuchar primero enteramente es muy, muy importante, hermanos. Y el Señor usa infinidades de herramientas para que escuchemos su voz. El Señor usa su palabra. Podemos escuchar la voz de Dios a través de los salmos. Y quiero ir un poquito más profundo en el Salmo 81 y se los quiero leer un poquito más de lo que estaba leyendo. Dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Ese es el deseo del corazón del Señor. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Sabemos lo que está implicando escuchar al Señor? Sabemos lo que realmente es escuchar al Señor y obedecerlo. Dice que tú abres tu boca y Él te la va a llenar. Cuando tú tienes hambre, cuando tenemos hambre, ¿qué es lo que queremos hacer? Comer algo suculento, posiblemente algo que nos gusta. El Señor nos dice, y nos sentimos contentos, el Señor nos dice que si abrimos nuestra boca, Él nos la va a llenar. Él nos va a saciar de lo que estamos pidiendo, hermanos. Entonces es importante obedecer lo que estamos hablando, lo que está el Señor hablando en su palabra. Mira lo que dice en el versículo 11, en el Salmo 81. Primero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Cuál es tu enemigo en este momento? ¿Cuál es tu adversario en este momento? Escuchemos la voz de Dios y en un momento dice el Señor que va a derribar a tu enemigo. Va a poner en tus manos a tu adversario. Posiblemente no es una persona, no es una nación, pero puede ser una enfermedad o una situación. Te la va a poner en tus manos si escuchas la voz del Señor. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña los saciaría. Cuando escuchamos al Señor, el Señor nos suple. Cuando escuchamos al Señor, el Señor nos provee. Cuando escuchamos al Señor, no solamente el Señor soluciona nuestro problema, sino que nos dice: pruébame en esto y vas a ver si no abro las ventanas de los cielos y hago derramar bendición hasta que sobreabunde. Ese es el Dios que tú y yo creemos, que te estoy hablando,
y que te invito a que le sigas sirviendo. Y si no le sirves aún, te invito a que le sirvas. Ese es el Dios que yo te estoy describiendo. A Jehová de los ejércitos es el Dios que nos dice que nos va a dar lo mejor del trigo y nos va a saciar de la miel de la peña. Y podemos seguir hablando qué significa lo mejor del trigo, qué significa el trigo. Podemos seguir hablando de la miel y lo que se encontraba en la peña. Acuérdate que la peña no generalmente es o se relaciona con un panal de abeja. Algo especial hay ahí, pero eso podríamos seguirlo tratando después. Lo más importante es que nos va a saciar el Señor. El Señor te va a saciar de lo que necesitamos si tú escuchas su voz a través de su palabra. El Señor nos habla también a través de sus apóstoles. A través de los apóstoles el Señor tiene provisión. Podemos ver el libro de los Hechos. Podemos ver las epístolas paulinas, las que escribió Pablo, las epístolas de Pedro, las de Juan. Cómo el Señor continuamente nos está hablando. Cómo el Señor quiere que nosotros escuchemos sus instrucciones. Cómo el Señor repite sus instrucciones. Acuérdense que el libro de Deuteronomio significa repetición. Él está realmente dispuesto a bendecirnos si nosotros primero escuchamos. ¿Cómo vamos a recibir bendición? ¿Cómo vamos nosotros a obedecer si no escuchamos su voz primero? Tenemos que escuchar primero su voz para recibir bendición, para seguir con la obediencia de lo que dice su palabra, de lo que dice su voz, y recibir a renglón seguido la bendición de Dios. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere bendecirnos, pero tenemos que escuchar su voz. Hermano, en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, y me llama la atención el capítulo 26, versículo 29, cuando estaba Pablo hablando al rey Agripa, y es algo que me llama la atención y me gozo, cuando el rey Agripa le dice: ¿tú crees que me has convencido? Y yo pienso que Pablo lo convenció. Eso es una opinión personal mía. No está dentro de la palabra, está dentro quizás de un análisis que podemos hacer a la palabra. Yo sí pienso que Pablo lo convenció. Pero yo quiero que tú te concentres en lo que le dice Pablo cuando le dice eso. Le dice que si tú me persuades a ser cristiano. Pero Pablo le dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos, detengámonos ahí, todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. En el capítulo 26, versículo 29, en el libro de los Hechos, Pablo le dice, no sé si por mucho o por poco, sino también todos, no solamente tú, todos. Esa es palabra del Señor. Ese es el Espíritu Santo hablando a través de Pablo. Él no quiere solamente que tú, sino que todos los que escuchamos su voz, todos los que escuchamos su voz, fuesen hechos como yo soy. Como yo soy. ¿Quién es yo soy? Jesucristo. ¿Quién es yo soy? Jesucristo. ¿Qué quiere el Señor? Que todos los que escuchamos su voz fuésemos hechos como yo soy. Aleluya. Mi alma te alaba. Ahí podemos ver, podemos ir profundamente a la palabra, y el Señor usa a un apóstol. Ahora tú me puedes decir, vamos a tomar cafecito un poquito. Sí, pero los apóstoles ya perecieron. Está su palabra. Está el libro de los Hechos. Déjame decirte que el libro de los Hechos no se ha culminado. Déjame decirte que el ministerio apostólico no ha terminado. Déjame decirte que hay apóstoles del Señor todavía. Hay profetas del Señor todavía. Hay maestros del Señor todavía. Hay pastores del Señor todavía. Así que los ministerios del Señor no se han mermado. Tenemos gente,
hombres y mujeres del Señor que están dispuestos a ser los embajadores y ser los vasos que llevan su palabra. Así que todavía hay gente que está comprometida, que estamos comprometidos en llevar la palabra del Señor sin compromiso. Pueblo, el Señor está en el negocio de que lo escuches. El Señor está en el negocio de bendecirte. Pero para eso tenemos que tener obediencia al Señor. No tenemos que ser instigadores. Hoy vi tristemente un reverendo en la ciudad de Nueva York. Cuestiono su título y lo digo abiertamente, instigando al presidente de esta nación. Hay una libertad de expresión. Creo que este país es libre y creo en la libertad de expresión que dice su constitución. Creo y vivo en este país, respeto a este país, pero cuando tú comienzas a instigar la paz de otra persona, ¿hasta dónde llega la libertad tuya? Benito Juárez, a los mexicanos me los dirijo, decía algo muy importante, que el derecho de la paz mía termina cuando comienza el derecho de la paz tuya. Yo no puedo esconderme en la libertad de expresión cuando atento contra la paz de alguien, de una persona. El respeto es clave en mantener la paz. El respeto de lo ajeno. Y no estamos hablando de las cosas materiales únicamente. Hasta donde yo me escondo en ese derecho que tengo yo como ciudadano de este país, sin escuchar primero que en la palabra del Señor también me dice que la prudencia, me habla sobre la prudencia, me habla sobre la sabiduría, me habla, el Señor me habla siempre y está interesado en formarme como un hombre de bien, como un responsable y alguien que respeta a las autoridades. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo seguir agradando al Señor siendo portadores, esto es importante, de no solamente las buenas nuevas de salvación, sino portadores de la paz. ¿Ok? El Señor nos habla y debemos escucarlo. El Señor usa profetas. Hablamos de los ministerios del Señor y uno de esos es los profetas. Y en el libro de Primera y Segunda de Reyes vemos cómo los profetas hablaban al pueblo de Israel. Hablaban al pueblo de Israel y hablaban a las autoridades, a sus reyes, y cómo ellos eran portadores de la palabra del Señor, hermanos, y esa palabra se cumplía. Un profeta, a ver, ¿cuál de los profetas le dijo al pueblo que no iba a llover por 3 años y no llovió? Y después dijo que iba a llover y estuvo lloviendo. A ver, a todos los que están conmigo, quisiera que tú me des el nombre de ese profeta. El Señor se lo puso en su corazón y se cumplió. En el pueblo de Israel hubo una sequía de 3 años. Y después el profeta alzó sus ojos a los montes, de donde viene mi socorro, y pidió por la lluvia, y la lluvia cayó. El Señor nos escucha.
El Señor escucha a los profetas, sus profetas. Y quiero recordarte que estamos en el tiempo de la gracia, que estamos lavados con la sangre de Cristo, que somos hacedores ahora de las promesas del Señor, y que otro profeta, Joel, nos dijo que en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ¿qué nos convierte a nosotros ser portadores de la palabra del Señor? Ser profetas. Tenemos que ser responsables cuando llevamos la palabra del Señor. Porque cuando decimos que es Dios, tenemos que estar seguros que es el Señor que está llevando su mensaje. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos llama ahora, siendo nosotros portadores del Espíritu de Dios? Ser nosotros los anunciadores de las buenas nuevas y de la voluntad de Dios al pueblo. La voluntad de Dios al pueblo es importante, y el Señor usa a sus profetas para que los escuchemos. Es importante escuchar la voz de Dios, hermanos. Es importante no solamente escucharla, sino obedecerla y seguirla. Pero tenemos que empezar. Tenemos que empezar. Gloria a Dios, hermana Maribel. Fue Elías, el profeta que dijo que no iba a llover. Tenemos que empezar a escuchar la voz y obedecerla. Y ahí es donde viene lo que dice uno de los apóstoles, Judas, no el Iscariote, ¿okay? Cuando hace su epístola y habla sobre el comezón de oído. ¿Cuál es el comezón de oído? El comezón de oído es cuando algo molesta al oído y no deja que el mensaje llegue a la parte interna y la puedas procesar. Algo está molestando, por eso tienes un comezón de oído. Te tienes que rascar, algo está molestando ahí. A veces hay doctrinas que no están alineadas con la palabra del Señor, con la voluntad del Señor. O a veces es la palabra del Señor pues sacada de contexto, puesta en otro tiempo, interpretada a interpretaciones particulares. Tenemos que tener cuidado con esas interpretaciones particulares. Hermanos, tenemos que tener una relación íntima con el Señor para poder tener esa confirmación en el corazón cuando estamos escuchando un profeta del Señor hablándonos a través de la palabra del Señor. Porque la confirmación, te lo voy a cambiar de palabra, en el corazón, que le podemos decir el discernimiento de espíritu, te va a conectar con lo que estás recibiendo del Señor, ¿o no? Es importante escuchar, pueblo, al Señor. Oye, pueblo mío, el tema de hoy. Oye, pueblo mío, mi palabra. Oye, pueblo mío, mi voluntad. Oye, pueblo mío, que yo soy el que está hablando. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Oremos, hermanos. Oremos. Te doy gracias, Señor. Ayúdanos a escuchar cuidadosamente. Repite después de mí. Vamos a hacerlo despacio. Lo que tú dices, Señor. Líbrame de mis pecados secretos. Que pueda yo pedirte ayuda y nunca permitir que el pecado se meta en mi vida. Ayúdame a no simplemente hacer lo que la gente alrededor mío lo hace. Ayúdame a escuchar tu voz, a seguirte y sobre todo, Señor, a deleitarme en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, mi Dios. Vamos a orar por la salud de la hermanita Liz Pla. Sabiendo que el Señor nos escucha, hermana, vamos a orar por usted, por su salud física y su restablecimiento.
Gloria al Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y ponemos nuestras manos, tus manos, Señor, en el cuerpo en la mente y en el cuerpo de mi hermana Liz, para que tú, Señor, la sanes en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes alguna petición de oración, todavía esta línea va a estar abierta. Por favor, comunícate con nosotros. Estamos dispuestos a seguir orando, a interceder por ustedes. Amén. Porque yo sé que el Señor nos va a saciar. ¿Qué dijo hoy día la palabra del Señor? Que nos va a llenar nuestra boca, que nos va a saciar, hermanos. Que si escuchamos el Señor nos va a responder. ¿Qué nos dice Jesucristo? Porque Jesucristo vino no a abolir la ley, sino a cumplirla. Jesús dice que si dos o más estamos reunidos en su nombre, que Él está en medio de nosotros. Que si tenemos una petición en nuestro corazón, que se la hagamos conocer, que Él nos va a responder. Que si Él toca su puerta y nosotros abrimos, pero antes de abrir, fue porque escuchamos que Él tocó nuestra puerta, que Él va a entrar a nosotros y va a cenar con nosotros. ¿Sí ven la cantidad de promesas que hay? Gloria al Señor. Te alabamos, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y por lo que vas a hacer. Y porque este tiempo es tuyo y tú estás en control. Señor, usa tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanitos. El día domingo a las 10 de la mañana en el servicio de inglés y a las 1 de la tarde el servicio de español, a las 5 de la tarde el servicio de portugués. Los esperamos. Los días lunes en oración a las 7:30. Los días martes, los hombres y las mujeres a las 7:30. Estamos reuniéndonos a través de conexión pues virtual. Los días miércoles seguimos estudiando el libro de Marcos. Estamos aprendiendo cómo ser discípulos. Nuestro pastor querido, Pastor Joe está enseñándonos este caminar discipular. ¿Y qué necesitamos para ser realmente discípulos del Señor? Y sigan orando por este servidor y su familia para que seguir llevando palabras a ustedes, palabras que nos liberten, que nos levanten, que nos alcen y que nos pongan en ese pedestal como luz a tanta gente y como esperanza a tanta gente que necesita. El Señor me los bendiga y los guarde. Los amo en el amor de Cristo. Shalom.